respiratoria. ¿Listo? Tratando de evidenciar, Perdón. tratando de evidenciar algún cambio o alguna condición, una manifestación que me lleve a pensar en que esa función respiratoria no se está cumpliendo ¿qué? De forma normal. ¿Listo? Tenemos mínimo 4 parámetros a evaluar. ¿Cuáles son? Acuérdenme. Mínimo son 4. ¿Hollares? A inspección. ¿Hollares? Entonces, amplitud. Ah, ¿Listo? Que la amplitud la clasificamos en 3 parámetros. Superficial, normal y profundo. ¿Listo? Entonces, tratemos de observar. ¿Dónde observamos, muchachos? Nos ubicamos en el arco de forma, costal. lateral u obliqua al paciente, en este caso equino, ¿sí? Y observamos tanto movimiento de la región abdominal como de la región Costal, ¿no? costal o torácica. ¿Listo? Entonces, tratamos de determinar cómo están esos movimientos, cómo está esa respiración, si es muy profunda o si es muy que lo contrario, superficial. ¿Listo? Y de ahí clasificamos si es muy profunda, polinéica, bueno, de ahí para adelante hacemos una clasificación que eso ya lo revisamos. ¿Listo? Entonces, trato yo de observar ese tipo, esa función. ¿Listo? Miren en este caso que se ven muy claritos los movimientos tanto torácicos como a nivel de la región abdominal. ¿Listo? Entonces ahí la podemos considerar que no está profunda. Lo que yo noto, y ya después les diré, es que es como que ustedes me van a decir sí, sí o sí no. ¿Listo? ¿Qué otra característica para valorar? Entonces, frecuencia, ¿cierto? ¿Qué dijimos de la frecuencia de los equinos? De 10 a 16, de 8 a 16, bueno, eso ya nosotros dijimos un rango específico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinamos? Con ese movimiento, tanto costo abdominal, vamos a determinar que la frecuencia respiratoria, ¿listo? Que en el equino debería estar en ese rango, 10 a 16, ¿listo? En un equino adulto, van a ver ustedes que en un equino neonato, un potro muy joven, puede estar que diferente, generalmente más alto. Pero en el caso de equinos adultos hablamos de 10 a 16. Entonces durante un minuto observamos los movimientos que Costales. costales, ¿listo? Tanto costales como abdominales. Cada vez que ustedes observen que el abdomen se comprime un poquito, eso equivale a qué? A un ciclo, ¿listo? Se dilata y después se comprime. Se dilata, después se comprime, ¿listo? Entonces lo van a hacer durante un minuto. La mejor forma, de allá es más difícil observarlo. Cuando nos hacemos oblicuo, aquí lateral al animal, en su región caudal, es mucho más evidente. ¿Sí ven esos movimientos ahí contundentes? ¿Listo? Entonces contamos esos movimientos durante ¿qué? Un minuto. Ideal que estén ¿qué? En ese rango. ¿Listo? Kilogramos. ¿Listo? ¿Qué otra característica? El ritmo, ¿cierto? El ritmo, simetría no se valora. ¿Listo? Aquí se valora el ritmo. ¿Listo? ¿Qué sería el ritmo, muchachos? El tiempo entre una y otra. La correlación que hay entre un ciclo Y el otro. respiratorio y el siguiente. ¿Listo? Entonces digamos que debe ser muy iguales el tiempo que transcurre de un ciclo a otro. ¿Listo? Yo la veo yo con un movimiento muy un poquito como rápido. ¿Listo? No hice el conteo, pero estoy seguro que si hago el conteo voy a estar de pronto por encima de ese rango que hice. ¿Listo? Entonces digamos que puede tener una frecuencia respiratoria un poquito elevada. ¿Listo? ¿Y cuál otro? La velocidad, ¿no? Profundidad ya dijimos, La velocidad. que es la misma amplitud. Frecuencia, ya dijimos. ¿Cuál otra? Ritmo.
Ya dijimos. ¿Qué otra? Que es de las más importantes. ¿No? ¿Y eso cómo lo llamamos? El tipo. ¿Listo? ¿Cuál es el tipo? Bueno, patronotipo. ¿Cuál es el tipo? Costo abdominal. Yo veo tanto compromiso torácico como abdominal. ¿Listo? Miren que lo estamos evidenciando. Miren que hay tanto movimiento a nivel torácico como a nivel abdominal. ¿Listo? En líneas generales todos tienen una respiración de tipo costo abdominal. Una que otra especie predomina más tora o predomina un poquito más abdomen. Pero no puede estar solo movimientos que abdominales o movimientos que torácico. Entonces el tipo respiratorio es muy diciente de esa función respiratoria. ¿Listo? Entonces miren ustedes que evaluamos esas cuatro características, mínimo esas cuatro, y determinamos la función respiratoria. ¿Cómo está la función respiratoria de ella? ¿Listo? Adicional, pues voy a hacer una inspección a nivel de hollares y a nivel de la fascia, tratando de identificar algún proceso de qué, disneico en el paciente. ¿Listo? Créanme que ese animal donde tenga una dificultad en ese proceso respiratorio, muy seguramente lo va a manifestar de alguna manera. Una de ellas es que, por ejemplo, los hollares dilatados o aleteo en los hollares, empiezan ustedes a ver los hollares moviéndose de forma muy prominente. Hablamos de hollares de trompeta y ven que la forma de los hollares está como la describimos, como una coma o vírgula, ¿sí? Miren la actitud del animal, es una actitud relativamente tranquila. ¿Listo? Van a ver que un animal con dificultad respiratoria en la fascia se le observa cierto grado de desespero. ¿Listo? Adicional, si ya es muy profunda el compromiso respiratorio, ellos empiezan a tener una actitud muy marcada, con posiciones anómalas, como abducción de codos, como posiciones ortopnéicas, estiramiento de la cabeza, tratando de ganar oxígeno. ¿Listo? Entonces miren que pues hasta el momento, evaluando esos cuatro parámetros y haciendo esa observación, pues podemos asumir que por ahora pues, no hay una afección respiratoria. ¿Listo? Pero es una pregunta, ¿ahí se evalúa la simetría? No. No, hollares, ¿no? Entonces, Ya, es que estamos apenas valorando la función respiratoria. Mm. Ya ahorita pasamos allá. ¿Listo? Entonces, después de hacer esa valoración para determinar esa función respiratoria, vean que yo puedo llegar y saber si hay alguna afección respiratoria. ¿Por qué? Porque logro notar un compromiso en esa vía respiratoria, bien sea por el tipo, bien sea por el ritmo, bien sea por la frecuencia, bien sea por una actitud o un comportamiento específico de ellos. ¿Listo? Posterior a eso, pues yo ya sé que, sí, puede estar pasando algo así. En líneas generales, miren ustedes que la semiología parte de lo normal. Ustedes están viendo hoy un paciente que está dentro de lo normal, muy seguramente en su clínica, si lo llaman por alguna condición respiratoria, van a percibir. Adicional, pues aquí en la inspección vamos a tratar de identificar ruidos. ¿Listo? Si hay ruidos o no. Muchas veces hay afecciones y no encontramos ruidos, muchas veces sí, estertores, ronquidos, etcétera. ¿Listo? Posterior a esa evaluación y esa valoración de esa función respiratoria, pues yo ya paso a hacer una exploración a nivel de de vías respiratorias altas. ¿Listo? Entonces me ubico en la región craneal del animal y trato de empezar con ¿dónde arranca ese sistema respiratorio? No, hollares. Entonces trato de identificar hollares y tratar de determinar que no hayan parálisis, que no hayan asimetrías, que no hayan aumentos de tamaño, que no Secreciones. hayan secreciones. Ya dijimos en la especie equina que no hay secreciones, y si existen secreciones son muy leves. ¿Listo? Y no deben tener ningún tipo de coloración específica. ¿Listo? Entonces digamos que yo sigo con esa inspección, pero ahorita estaba evaluando función. Función ¿cierto? respiratoria. Ahora ya estoy haciéndole
la evaluación a vías respiratorias. ¿Listo? Miren ustedes, entonces yo miro esa función, esa simetría y demás de toda la región de la fascia. ¿Listo? Hacerle una moña. No, toca hacerles como una trenza allá arriba. Listo. Después de hollares, ¿qué voy a visualizar? A ver. Senos fosas y senos paranasales. Listo. Voy a tratar de visualizar fosas. Listo. Voy a tratar de visualizar fosas. Y inmediatamente senos, ¿qué? Paranasales. Paranasales. Listo. Lo mismo, tratando de identificar que no hayan que Abultamientos. Deformaciones. Bueno, identificar el dolor lo hacemos Una después. palpa. A nivel de hollar, a nivel ocular, que no hayan ¿Secreciones? epíforas o secreciones muy contundentes o contenidos anómalos allí. ¿Listo? Posterior a esa inspección, ¿qué sigo yo? Voy a visualizar, a hacer una ¿qué? Palpación. Una palpación. ¿Listo? Entonces, alguien que me ayude a tener la forma, alce la cabeza para eso. Entonces, ¿qué voy a determinar yo? Voy a hacer una palpación a nivel de qué, de los hollares y mirar las fosas. Si hay alguna secreción, tratar de identificar de dónde viene esa secreción, si viene de los hollares o si viene de ese canto lagrimal que está ahí. Si lo ven, esa puertita que está ahí. ¿Miren ¿Esa ahí? qué? Sí. Como esa laceración que tiene ahí, ¿sí la ven? ¿Sí la ven? Sí. Aquí, ¿sí la ven? Eso es la conexión que tiene ella con el conducto lagrimal, ¿listo? Por eso ustedes ven que aquí hay una secreción chiquitita, ¿sí la ven? Esa secreción no viene de dónde. De Si ven que yo la pulmón. estoy observando allá adentro y De- no observo que venga esa secreción de allá, De pulmón. ¿listo? Le dieron panela y la... Se vuelve cansona. Sí, se agita, que quiere seguir poniendo panela. ¿Listo? Generalmente lo hacemos con luz natural. Si no la tenemos, ¿qué hacemos? Pues utilizamos, Linterna. nos valemos de una linterna y observamos ese conducto nasal. ¿Listo? Que no tenga laceraciones, que no tenga ningún tipo de lesión, pérdida de continuidad de la piel. Lo que hacemos en uno, lo hacemos en otro. ¿Sí ven el conducto? Ahí ven que aquí también hay una secreción. ¿Listo? De forma per se, muchachos, yo estoy percibiendo que Olor. ¿listo? Que ya ahorita hablamos de eso. Miren que no hay ningún tipo de lesión, miren que la mucosa está relativamente húmeda, miren que no hay ningún tipo de quiste o deformación en esa zona. ¿Listo? Adicional, antes de continuar, vamos a evaluar el aire que Expirado. expirado, ¿cierto? ¿Qué características se le evalúan al aire expirado, muchachos? Fuerza. Listo, fuerza, téngamela ahí bien, Palomino. Entonces hay varios métodos, describimos el algodón, describimos El la espejo. pluma, describimos el espejo. O con la que mano, hacemos el dorso de la normalmente es mano. con el dorso de la mano. Déjela que vaya Mire la creciendo, ética. ¿no? A nivel de los hollares colocamos los dorsos y determinamos uno de los primeros parámetros a evaluar ahí es que es la fuerza. ¿Listo? ¿Qué debo percibir yo? Que las tanto dos. en el lado izquierdo como derecho de los hollares perciba yo la columna De de aire. aire. ¿Listo? ¿Y qué determino yo? Que en las dos se sienta como la misma cantidad, la misma fuerza, el mismo volumen de aire. Si percibo solo en el lado derecho y en el otro lado, puedo pensar en un proceso estenótico, programa de malformación, que pues yo no la veo aquí, ¿cierto? Pero puede estar que mucho más arriba, ¿listo? Entonces piensen de una vez en esa condición. ¿Listo? Señora. ¿Listo? ¿Qué otro parámetro? Temperatura. Temperatura. ¿Listo? ¿Cómo debe ser la temperatura del aire expirado? Tibia. Tibia. ¿Listo? No puede ser ni caliente ni frío. ¿Listo? Si es caliente, pues con el examen clínico completo vamos a corroborar seguramente que
un aumento de temperatura corporal en el animal, ¿cierto? Y si es frío, peor la cosa porque podemos estar pensando que hay una hipotensión, que hay una hipotermia y que eso en últimas puede desencadenar en un, ¿qué? En un shock y posiblemente muerte. ¿Listo? Nunca debe ser ¿qué? Frío. ¿Listo? Aceptamos o toleramos un poquito más lo caliente, que eso pues, lo corroboramos con las constantes fisiológicas en los momentos que hayan sido tomadas. ¿Listo? Y por último, ¿qué otra característica? ¿Humedad? No, no. El olor. ¿Listo? Dijimos, el olor del aire expirado es ¿qué? Sui generis. En últimas, álcela. En últimas, ese sui generis, muchachos, No sé. determinamos que no sea ¿qué? Repulsivo. ¿Listo? Si es una oveja, que huela a oveja; si es un caballo, que huela a caballo o equino. ¿Listo? Pero si ustedes perciben un olor que no es característico de ella, o que es un olor que, pucha, esto huele Puma muerto. a feo, ¿listo? Por ejemplo, en bovinos se reporta bronconeumonía gangrenosa, ¿sí? Si ustedes perciben un olor a putrefacto a nivel del aire expirado, yo ya empiezo a orientarme que puede que esté ocurriendo algo que en esas vías respiratorias, como puede ser aquí, puede ser allá, bajo, ¿listo? Una sinusitis puede llevar a olor a ¿qué? A olor putrefacto, ¿listo? Adicional, pues la sinusitis ya ustedes vimos algunas características de ella, ¿listo? No sé, mamá, listo. Posterior a eso, miren que ya lo vamos aquí, vamos a pasar a ¿qué? A senos paranasales, ¿listo? Tenemos, ¿cuáles dijimos que teníamos? Tenemos Frontales. frontales, paranasales y maxilares, ¿listo? ¿Con qué arrancamos? Ya le hicimos inspección, vamos a hacerle una ¿qué? Palpación superficial, ¿listo? Suéltela. Superficial. Entonces tomamos los senos paranasales y hacemos una leve palpación, ¿listo? Aquí estamos con los frontales, ¿listo? Miren que yo estoy aquí tratando de determinar qué deformaciones, si hay o no laxitud en ese hueso, que si está sano ese hueso debe estar ¿qué? Duro, sin laxitud. Además trato de medir algún grado de ¿qué? De sensibilidad o dolor en el paciente. Miren ustedes que a donde a ella le duela, ella va de una vez a hacer ¿qué? Renuente a que yo le haga esa palpación. ¿Listo? Ojo, no es a... no es a hacer una fuerza muy contundente. ¿Listo? Posterior hago una ¿qué? Una Presión. palpación más profunda con el ánimo de identificar ahora sí algún tipo de dolor. ¿Listo? Miren que ella sin ningún tipo de molestia me permite hacer la ¿qué? La palpación. ¿Listo? ¿Listo? Posterior a esa palpación, muchachos, ¿qué me queda por hacer? Percutir. ¿Listo? Percutir. ¿Listo? Lo pueden hacer digital o con el equipo. ¿Listo? Entonces, arrímense un poquito más. Lo pueden hacer con los nudillos. Ojo, no es desordenada. Acuérdense que los senos paranasales son dos y ellos están divididos y la lesión puede estar aquí o puede estar acá. Si yo lo hago desorden y no miro lo que estoy percutiendo, pues no voy a determinar. ¿Listo? ¿Qué sonido es el característico en esa Timpánico. ¿Listo? Entonces vamos allá. ¿Sí lo perciben? Ahora vamos acá. A ver. Uy. Uy. Cucazo.
Entonces, perciban el sonido cuando hay apertura de qué? De boca. ¿Listo? Es más prominente. Ay, sí, por eso, sí, pero ella sí. Ya, porfa, la próxima no le den nada hasta que no terminemos. ¿Listo? Que ya siempre que le dan panelas, quiere más y se desespera. ¿Listo? Entonces miren que estamos con qué? Con frontales. Y después tenemos los que Prenasales. paranasales. Paranasales. Y por último tenemos los que Maxilares. lo perciben. No, eso lo hizo así para manejo. ¿Sí lo perciben ahí? Listo. Entonces percutimos y el sonido fisiológico o normal es Timpani. timpani. ¿Listo? Ahí ya lo notamos. Profe, yo vi que lo hizo solo con los dedos. Lo pueden hacer con el instrumento también. ¿Listo? Entonces quieren escuchar mucho mejor. Introducen un dedo por el diastema y lo obligan a abrir la boca. ¿Sí lo perciben? Sí. Posterior a esa primera percusión, muchachos, podemos hacer una percusión que dolorosa. ¿Listo? Miren que lo vamos correlacionando con esa palpación profunda, que no hubo dolor, y aquí seguimos evidenciando que ¿qué? Que no hay dolor. No hay dolor. ¿Listo? Entonces miren que prácticamente estamos descartando algún tipo de ¿qué? De anomalía. De anomalía en vías respiratorias altas. ¿Qué nos sigue? Laringe. Entonces vamos bolsas guturales. dijimos que las guturales, siempre y cuando estén reactivas, las trabajamos. Del resto, no son, francamente palpables, no son. ¿Listo? Pero entonces solo se haría la inspección. ¿Dónde se ubican ellas? En esta zona que se conoce como triángulo De vigor. ¿Listo? Entonces, si yo veo un aumento aquí de tamaño, ahí sí voy y trabajo bolsas guturales. Puede haber secreciones, como puede que no hayan secreciones, pero si yo veo un aumento de tamaño, obligadito tengo que trabajar ¿quiénes? Bolsas guturales. ¿Listo? Posterior a ese, vamos a hacer una inspección de Laringe, del laringe. ¿Listo? Toda esta zona aquí. ¿Listo? Toda la zona de las fauces. Entonces, primero hago una inspección. Lo mismo de siempre, buscando aumentos de tamaños, cambio de formas en esa región laringe y demás. ¿Listo? Traten, si pueden, para que todos vean. ¿Listo? Ahí. ¿Listo? Miren que ahí yo identifico algún aumento de tamaño y demás. ¿Listo? Posterior a esa inspección, traten de hacerla por ambos lados. ¿Listo? Veo esta canzona. Traten de hacerla por ambos lados. Tratan de identificar alguna anomalía. ¿Listo? Posterior a eso, muchachos, vamos a hacer una Palpación. palpación. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un apoyo o algo, la pueden hacer bimanual. ¿Listo? Generalmente la hacemos solitos, de forma que Mano. ¿Listo? Entonces, ¿qué trato yo? De tocar toda esa región de la laringe. ¿Listo? Tratan de identificar primero si hay un cambio, aumento de tamaño, si hay algún tipo de sensibilidad, si hay algún tipo de aumento de la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Listo? Yo ahí puedo tocar porciones de esos cartílagos. ¿Listo? Natalia, venga. Va a colocar sus dedos por encima de los míos. Por encima, sí. Ahí está tocando la laringe. Baje, baje. Cambio la estructura. Sí. Listo. Ahí arranca
tráquea. ¿Listo? Entonces, miren que es relativamente sencillo identificar qué. Laringe. ¿Listo? Por último, después de hacer esa palpación y determinar esos parámetros, vamos a hacer una ¿qué? Auscultación de esa región, laringe. Ahí vamos a tener un único sonido que es fisiológico, que es el soplo que laringotraqueal o soplo tubar. ¿Listo? Listo. ¿Qué percibí? Ese soplo. Ahí no deben haber ruidos, ni sibilancias, ni ronquidos, ni nada. ¿Listo? Esa puede ser otra método, otra manera de determinar qué. La frecuencia respiratoria. ¿Listo? Si lo hacen muy abajo, de pronto el sonido se desaparece un poquito. Si lo hacen más en los primeros anillos traqueales o en la región laringe, van a escuchar más prominente el sonido. Se me escapó decirle, muchacho, otra manera de determinar la frecuencia es con el aire que expirado. ¿Listo? Tenemos tres maneras, ¿cierto? Observación del costro abdominal, con el fonendo, auscultación del soplo tubárico y con el aire expirado. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Pasado ya la laringe, vamos a entrar a ¿qué? Tráquea. ¿Listo? Lo mismo, entonces yo trato de hacer elevación y por inspección mirar toda esa región. Ahí. ¿Listo? Miren ahí toda esta región, ténganlo. Toda esta región ocupa tráquea hasta donde podamos observarla. ¿Listo? ¿Qué vamos a observar? Lo mismo que venimos observando, asimetrías, cambios de tamaños, aumentos de volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay quistes, si hay zonas de pelo perdida o zonas alopécicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Posterior a esa inspección, pues yo voy a hacer una palpación. Ya Natalia palpó, van a ver ustedes que es contundente la laringe y pum, siente, es como tener este puño y pum. De una vez, ahí arranca ¿qué? Tráquea. Entonces, yo hago desde los primeros anillos traqueales la palpación de la tráquea. ¿Qué va a determinar? Sensibilidad, si hay algún tipo de estructuras anómalas, forma de los anillos traqueales. Recuerden que ellos no son, que ellos son de tejido que cartilaginoso, entonces de cierta forma es una estructura que blandita, entre pues medio no es blanda y dura. Sí, entre blanda y dura, ¿listo? Determinar si hay algún tipo de colapso en los anillos traqueales o no. ¿Hasta dónde? Hasta donde me sea posible. Acuérdense que hay una porción de tráquea intratorácica que no es que Palpable. por semiotecnia no somos capaces de explorar. ¿Listo? Posterior a eso voy a hacer el reflejo que no. Antes de tusígeno vamos a hacer auscultación. ¿Listo? Vamos a auscultar la tráquea. ¿Qué debemos escuchar? Soplo tubárico. ¿Qué no deberíamos escuchar? Ruidos, sibilancias o estertores. ¿Listo? Como está guerreando tanto, el soplo está bastante prominente. Tiene una respiración bastante marcada. Digamos que está de cierta forma agitada. ¿Qué escuchan más prominentemente, muchachos? La expiración. Escucha más suave la inspiración. Y cuando hace la expiración, ustedes sí escuchan el... ¿Listo? Solo debería escuchar eso, no debo escuchar nada más. Posterior a eso, a haber evaluado la tráquea y demás, haberle hecho su inspección, su palpación y su auscultación, vamos a hacer el reflejo tusígeno. ¿Listo? ¿Dónde se hace? Tenemos la laringe. Enseguida salen los anillos traqueales o la tráquea, y en los primeros anillos traqueales, en la región dorsal, vamos a hacer una leve compresión. Consejo: prima 1, prima 2, prima 3. Y ella ya debería dar una respuesta.
que puede ser positiva o puede ser negativa. Positiva si tiene una tos paroxística o si tiene una tos muy prolongada. ¿Listo? O positiva si medio hacemos compresión y de una vez ella tiene una respuesta. ¿Listo? Una respuesta muy rápida al reflejo tusieno también es muy diciente de una condición positiva. ¿Listo? Negativa si tose 2 o no tose, etcétera, etcétera. ¿Listo? Voy a intentarlo hacer, a ver qué cara nos hace ella. Miren que ahí hubo una respuesta. ¿Listo? Uy. ¿Listo? Miren que ahí hubo la respuesta. Porfa, no vayan a colapsarle los anillos traqueales. Es una leve presión. No cojan a estrangularle la tráquea. Es una leve presión. Ustedes hacen la leve presión, cuentan 3 segunditos, suelta. ¿En cualquier anillo traqueal? En los primeros. ¿Listo? En los primeros. ¿Listo? Y ahorita lo hacemos. ¿Listo? Ahorita lo hacemos. ¿Listo? Entonces miren que ella tuvo un reflejo tusieno. ¿Qué? Negativo. Hizo una sola tos. ¿Listo? Donde no esté yo en la juega con los dedos ya me voy a hacer mordido. Entonces pilas con esa prueba. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Si hay alguna condición respiratoria, esa región va a estar muy exacerbada. Si hay un proceso inflamatorio, si hay un proceso de lesión en esa región o si hay una alteración en vías respiratorias, muchas veces ese reflejo tusieno está ¿qué? Aumentado, positivo. ¿Listo? Entonces eso me puede llegar a pensar en que hay una lesión a nivel ¿qué? De ese sistema orgánico. Muchas veces la lesión es acá y podemos determinar un tipo de alteración por el solo reflejo tusieno. ¿Listo? Lo normal es como lo vieron ustedes ahorita, simplemente hace 1 o 2 toses, no se mantiene. ¿Listo? Y miren que por más que yo coloco la mano, ella no hace un reflejo inmediato. Si es inmediato, ya pensamos que hay algún tipo de inflamación, algún tipo de irritación en el caso. ¿Listo? Ahí básicamente dejamos que vías respiratorias que altas. ¿Listo? Vamos para